Ok, esta sería la grabación del ejemplo 2 del mismo tema, solamente que ahora el procedimiento va a cambiar. Ahora lo que tenemos como incógnita es la altura de descenso, perdón, no escribí esta, es la altura de descenso, la tenemos que calcular y nos da como dato la temperatura de descenso o la temperatura final que se midió, que fueron de 30 grados centígrados. El coeficiente, en este caso de condensación por elevación, que son los menos 0.5 grados centígrados por cada 100 metros, y nos da la temperatura inicial de 17 grados centígrados. Otro dato que nos da el problema también es la altura de elevación de 1200 metros. ¿Okay? Aquí tendríamos nuestros datos, la temperatura inicial, el coeficiente que mencionamos ahorita, la altura de elevación y la temperatura final. Entonces estas son nuestras ecuaciones. Aquí lo borré, vamos a ponerlo. Entonces estas son nuestras ecuaciones. Si se fijan, nosotros tenemos temperatura inicial, tenemos la temperatura final, tenemos los coeficientes, todos ellos los tenemos, son datos del problema. Igual el coeficiente de elevación y el de descenso son constantes, son 1 grado centígrado tanto negativo como positivo. Tenemos la altura de elevación y no tenemos la altura de condensación por elevación. Esta es nuestra incógnita. Entonces ahora, si se fijan, ocupamos lo que vendría siendo las elevaciones. Bueno, ¿qué podemos hacer? Primero vayamos resolviendo por partes lo que sí tenemos. Entonces, como dijimos, para la primera temperatura de la altura de elevación sí tenemos los datos. Entonces tenemos que es nuestra temperatura inicial, que son los 17 grados centígrados, más el coeficiente de elevación, que en este caso es menos 1 grado centígrado cada 100 metros, por la altura de elevación, que son 1200 metros. El resultado de esta operación son menos 12 grados centígrados. Esta operación del corchete más los si son los aquí me equivoqué, perdón, este era 1400. Aquí los escribí mal, usé los del mismo problema, no los borré. 1400 y 1400. Ok, una disculpa ahí, no nos regresé. Entonces este valor son 1400 entre 100, son 14 negativo, más los 17 nos da una temperatura de 3 grados centígrados. Ok, ya tenemos nuestra temperatura con la que nosotros vamos a llegar a la temperatura de nivel de condensación. Entonces, en esta ecuación pues no tenemos lo que vendría siendo la altura del coeficiente de elevación, y en la siguiente ecuación pues no tendríamos la altura del nivel de condensación, la temperatura de la altura del nivel de condensación, y también nos haría falta la altura del descenso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vayamos sustituyendo para ver qué operación podemos realizar. Tenemos que la temperatura del primer nivel de la altura de elevación son 3 grados centígrados, más menos 0.5 grados centígrados por cada 100 metros por HCE, que es nuestra incógnita. ¿Okay? Entonces ya tenemos este valor, esta ecuación planteada con lo que teníamos. Entonces aquí tenemos una incógnita. Lo que podemos hacer es desglosar y decir, ¿sabes qué? La altura de descenso yo ya sé que es igual, vamos a poner por aquí, a la altura de elevación más la altura de CE. Ya con esto conozco este valor, entonces lo que puedo hacer ahí es igualar esta ecuación. La voy a plantear nuestra ecuación 1 vamos a llamarle esta de una vez, la ecuación 1, en esta segunda ecuación. El valor de 1, si se fijan, la temperatura de elevación del nivel de condensación es toda esta ecuación que tenemos aquí.
Entonces esa que subrayamos la vamos a sustituir en este término y vamos a simplificar términos para poder así despejar nuestra variable, que sería la altura de condensación por elevación, y a final de cuentas obtener nuestra altura de descenso, que es nuestra incógnita final. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Nosotros tenemos que rayé por aquí, vamos a borrar. Entonces tenemos que 3 grados centígrados, vamos a simplificar de una vez, ¿no? Este va a quedar signo negativo, 0.5 grados centígrados por HCE entre 100. Vamos a eliminar unidades del HCE, que son metros, entre estos metros, para simplificar la ecuación. Entonces esta misma que ya teníamos acá arriba, ya nada más la planteé y sustituyo el coeficiente de descenso que nosotros conocemos por la operación desglosada, que en este caso sería altura de elevación más HCE. Bueno, aquí voy a ir al diagrama, ¿no?, para explicarlo. Entonces, si se fijan, la altura de descenso es igual a la suma de la altura de elevación más el HCE, que es la altura de condensación por elevación. ¿Ok? Que es el término desglosado que tenemos aquí. Bueno, entonces, sustituyendo, nosotros conocemos que el coeficiente de descenso, el CD, es 1 grado centígrado por cada 100 metros por, en este caso, la suma esta, que es la altura de elevación, son los 1400 metros, más el HCE. Aquí está. Bueno, sustituyendo, si se fijan, si nosotros queremos simplificar la ecuación y poder igualar los términos, lo que tenemos que hacer es multiplicar este corchete por nuestra tasa de cambio. Eso quiere decir que este número, en esta operación, la tasa entre paréntesis va a multiplicar a cada uno de estos valores. Vamos a hacer espacio aquí. Entonces, simplificando, entonces tenemos que es 3 grados centígrados menos 0.5 grados centígrados HCE entre 100 más, en este caso, 1 grado centígrado por 1400 entre 100 nos va a dar una temperatura, aquí si se fijan se elimina metro con el metro y les va a quedar 14 grados centígrados. Sería 1400 metros grados centígrados entre 100 metros, nos da 14 grados centígrados. Y después tendríamos la otra tasa, que es 1 grado centígrado HCE entre 100. Y si se fijan, ahora estos dos términos tienen, en este caso, la misma variable, la misma incógnita, que es el HCE. Todo esto lo voy a poner aquí de una vez porque ahorita vamos a despejar. Es igual a los 30 grados, que es el TD, que aparece aquí en la fórmula. O el TF también es la misma, ¿no? Entonces sería a los 30 grados centígrados. Muy bien. Entonces las temperaturas de 14 y 3 suman 17. Pasa restando del otro lado de la igualdad. Entonces sería 13 grados centígrados. Si yo... bueno, igual. Entonces si yo resto menos 0.5 y le sumo el 1 grado, me queda que la tasa de cambio son 0.5 grados centígrados HCE entre 100. En este caso, metros. Bueno, acá los 100, creo que no los puse metros. ¿Ok? Entonces ahora sí podemos despejar. Los 100 metros pasan multiplicando y los 0.5 grados pasan dividiendo. Quedándonos la operación, la vamos a poner por aquí, que el HCE entonces es igual a los 13 grados centígrados por los 100 metros entre 0.5 grados centígrados. Esta operación me da bueno, son en este caso
son 1300, son 13 por 10, 130 por otros 10, 1300, entre 0.5 es el doble. Grados centígrados con grados centígrados se elimina y nos queda la unidad de metros que teníamos de los 100. Entonces aquí la operación me quedaría 2600 metros. Entonces, si nosotros sabemos, como dijimos, que HD es igual, la voy a poner acá arriba, HD es igual a la altura de elevación, que es dato inicial del problema, 2400 metros, más la que acabamos de calcular acá abajo, que son los 2600 metros. La altura de descenso son 4000 metros. Ese es el resultado final. Entonces aquí la cordillera son 4000 metros. Y acá dijimos son 1400, los 2600 que nos dio de sustituir en nuestra doble ecuación son 2600 metros. La suma de ambas son 4000 metros. Y ese sería, déjenme dejarlo un poquito, el resultado final. Ahí está. Bueno.